Gracias. Bienvenidos de nuevo a La Silla Rota. Seguimos conversando con César Camacho Quirós, el presidente nacional del PRI. Planteaba yo la posibilidad de si, como ha ocurrido en otros países, citaba el caso de Colombia, donde para enfrentar el tema de la violencia criminal, hubo una depuración muy importante en la clase política, como usted lo conoce perfectamente. Una parte del Congreso fue llevada ante la justicia. Lo permitía el régimen central que tiene Colombia, varios gobernadores fueron destituidos. No ha llegado el momento en que los partidos hagan un acto de revisión y separen a mala semilla. Creo que la amputación de algún miembro del cuerpo en sentido figurado es dolorosa, pero es preferible hacerlo y evitar que la gangrena se extienda por todo el cuerpo hasta acabar haciéndole daño a los órganos y en consecuencia al organismo todo. Creo que esta es una decisión fuerte, pero a veces indispensable. No solo es cumplir con la ley, sino cumplir con un principio de ética política a la que estamos obligados quienes aspiramos a representar a los demás. México está presentando una situación compleja que debe ser convertida en una buena oportunidad. Este ejercicio de depuración, diríamos que siendo permanente, es decir, siendo permanente la vigilancia, me da la impresión que tiene episodios, cuando las cosas se agudizan, cuando algunas manifestaciones de irregularidad parecen ser lo que caracteriza a la representación política, es cuando hay que hacerlo, y creo que este es uno de esos tiempos. Estamos, Roberto, a la vuelta de la esquina de la nominación de candidatos. Ya empezó efectivamente el proceso electoral, de hecho hace poco más de un mes. Y lo que vamos a hacer en pocas semanas es a seleccionar candidatos. Todos los partidos, miles de candidatos. Hay 1959 elecciones y cargos en juego hay muchos más, porque en estos 1959 no están contabilizados los 200 diputados federales de representación proporcional que se eligen por un mecanismo directo. Así es. Pero bueno, habrá 1959 personas o fórmulas o planillas recorriendo el país, 17 estados con diputados locales, ayuntamientos, todo el país con candidatos a diputados federales, y en 9 de los 17 habrá elección de gobernador. En el caso del PRI, querríamos asociarnos mucho a la sociedad civil con gente de bien, que sea o no sea del PRI, nos pueda precaver sobre el comportamiento, sobre todo de la gente que aspira a ser regidor, síndico, presidente municipal, porque en esas localidades, muchas pequeñas y distantes de las capitales, la gente de la vida cotidiana es quien mejor conoce el comportamiento de los vecinos. Pero la gente conoce a los candidatos de los partidos cuando ya lo son, virtualmente cuando ya lo son. Ustedes y otros partidos han dicho, ahora sí vamos a revisar los currículas, ahora sí nos vamos a meter a fondo para investigar al señor. Pero dice un teórico de la política que en esto no hay ángeles. Uno puede escoger al más santo de los candidatos, pero si lo mandan a pelear por una alcaldía y el primer día de su campaña se le aparecen los malosos ofreciéndole dinero, si ese personaje candidato tiene una necesidad ingente de más dinero, es posible que ceda. No es solamente verificar si el personaje es a prueba de dudas. Pueden postular al Papa, pues suponiendo que el Papa tuviera cierta dosis de santidad, pero la realidad política lo induce al candidato a ir por dinero sucio. Los riesgos no se van a evitar o no se van a acabar. Lo que tenemos que hacer es cómo habilitar a los candidatos para superar esos retos que yo convengo son de la vida cotidiana. Y me atrevería a decir, no solo el primer día de la campaña, el primer día de la gestión. Es decir, yo creo que la rendición de cuentas y la transparencia como características de una democracia sólida tienen que cubrir desde la campaña hasta la gestión. Es decir, saber el funcionario, el representante, que todos los días está bajo el ojo del ciudadano, que está sujeto a escrutinio público. Los partidos no abandonar a los que fueron candidatos y se pueden convertir en autoridades, y una fiscalización mucho más eficaz de la autoridad electoral, Roberto. En las nuevas reglas, por ejemplo, están prohibidos los utilitarios. Es decir, ya no hay modo de regalar cosas para que la gente voltee al candidato.
se toman como donaciones, como aportaciones económicas. Claro, aun cuando alguien diga me lo regalaron, sí te lo pudieron haber regalado, pero eso cuenta para tu tope de gastos de campaña. Correcto. Se han hecho más severas las reglas, las sanciones para quien rebase los topes de gastos de campaña, al punto de anular una elección. Es decir, insisto, no hay remedios mágicos, lo que sí hay es instrumentos eficaces si es que se aplican bien. Entonces tenemos que aplicarlos bien los partidos políticos, porque de algún modo estamos prestándole el prestigio del partido al candidato, y si el candidato desprestigia al partido, mala tarde para todos, no solo para el partido, sino para la política. Por eso nos importa evitarlo. Y al final es un desprestigio para la clase política así llamada y en general para la representación. Por eso en esta parte, Roberto, es muy importante cómo hemos construido lugares comunes o afirmaciones compartidas todos los partidos, porque a todos nos afectaría algo irregular. No estoy seguro si vamos a tener el escenario otra vez, como el Pacto por México, de políticos sentados a la misma mesa firmando acuerdos que a veces tienen el valor del papel en el que lo firman, pero tendría sentido si se traducen acciones concretas, como esto de la depuración, como tal vez adelantar las listas de los candidatos, como tal vez adelantar el patrimonio personal de los candidatos, que los partidos han sido muy reacios a explicar, aquí está mi candidato, y este es su patrimonio, el suyo, el de su esposa, etcétera. Esas cosas siguen siendo materia vedada en México. Creo que este principio del que hablábamos de la transparencia se ha abierto paso consistentemente en la vida pública mexicana. Y uno de los elementos que limitan, que persuaden, que aún a un político de mal comportamiento presionan, es saber que nada de lo que hace, diga o tiene está vedado para los ciudadanos, no solo para su partido. Pero sigue vedado. La pregunta sería, ¿el PRI buscará que todos sus candidatos, antes de formalizar su postulación, pasen por una criba social, puede ser con base de datos, y va a difundir el patrimonio personal de sus candidatos? Bueno, estas cuestiones, es decir, el partido como tal no tiene la autoridad para hacerlo, pero creo que es algo muy bueno que el partido habrá de apreciar subrayadamente para que, digamos, tengamos un elemento más que pueda abonar a la honorabilidad, a la rectitud de los candidatos y candidatas. Y yo insisto mucho en que siendo el mayor número de candidatos los que contenderán el 7 de junio próximo, los del ámbito municipal, nadie mejor que los vecinos para describir desde cuestiones de orden patrimonial hasta comportamientos, cómo se conduce en la relación con su familia, cómo se conduce en la relación con los vecinos, qué tanto colabora a las obras, diríamos, sociales que se impulsan en la comunidad. Yo creo que es un gran reto, pero esto parte de una decisión fundamental, y el PRI la tiene, de jugarle muy derecho a la sociedad. Y vuelvo al tema de origen, cómo es que la principal asociación política, si se me permite la expresión, no es con el poder. Si la asociación política de un candidato es con el ciudadano al que aspira a representar. Por eso, aquella expresión de Cosío Villegas de que lo público debe ser cada vez más público, cobra mayor vigencia que nunca. Un ciudadano se sentirá más cómodo, más a gusto, más seguro de su opción si sabe que aquel al que le deposita la confianza es merecedor de ella. Y esto se hace, insisto, a golpe de transparencia, de rendición de cuentas y de pasar por esta especie de criba social a alguien que aspira a representar a los demás. No me queda claro, le pediría que lo aterrizáramos, que lo desarrolláramos en el último bloque. ¿Cuáles serían los compromisos del PRI en este sentido? ¿Cuáles serían las propuestas para llevar una mesa a un pacto en general? Si le parece, ¿cómo no? Retomamos esto. Seguimos aquí con ustedes en La Silla Rota.